Dice, a todos los efectos estamos en mínimos de un cuarto de siglo o de 30 años en la actividad de venta de viviendas. 1 de cada 6 puestos de trabajo en Estados Unidos, casi todos relacionados con viviendas residenciales. 1 de cada 6. Por eso le parece que hay que poner ahora mismo un asterisco en el sector y por eso cree que hay una cierta alarma dentro del mercado de la vivienda en Estados Unidos. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. We are here again with Jeff Weniger, Head of Global Equities in Wisdom Tree. Jeff Weniger, thank you very much again. Thanks again. I appreciate it. Let's do it. The first issue that I want to ask you is related with US economic data, which continues to show strength, at least momentum data, while leading indicators such as the inverted yield curve or the temporary employment rate continue to point to trouble ahead in the coming months. So, do you think the long-awaited recession is what is known as boil the frog, or do you think this time will be different, as the Fed says? Bueno, os traduzco rápidamente la pregunta. Digo, vamos a hablar de economía y de la situación de los mercados. La primera pregunta que quiero hacerte, le digo, está relacionada con los datos económicos de Estados Unidos, que siguen mostrando fortaleza, al menos en este momento. Le digo, al menos en el momentum, son de la foto fija que tenemos de la economía, y siguen mostrando, pues eso, esa fortaleza, mientras que los indicadores adelantados siguen apuntando a una recesión económica. Pues, por ejemplo, la curva de tipos invertida, las tasas de temporalidad del empleo, pues eso, que digo que pueden tener problemas los próximos meses. Le digo, ¿piensas que la tan esperada recesión se está cociendo a fuego lento con lo que se conoce como cocer la rana, boil the frog en inglés? ¿O crees que esta vez será diferente como dice la Fed? Eso le pregunto. Vamos a ver qué contesta Jeff al respecto. In that because the yield curve went inverted a year and a half ago, we haven't had the recession. Well, let's not forget that we did have 2 quarters in a row of negative GDP growth in the United States within recent memory, but then we were able to escape from that. And a lot of it is because the peculiar nature of the US labor market. We haven't seen that back up in unemployment just yet. There are still shortages. We still see the help wanted signs when you walk down your high street and walk past a restaurant and they say we need dishwashers and servers and that type of thing, which is certainly a positive that people were looking to hire. I mean, those are low-wage jobs, but that's the anecdote. We've started only to see that back up on the labor market, and there is a delay. We have to remember that there has to be a delay between when monetary policy gets tight and when you start to see these types of things. You mentioned temporary employment, but employment is the final indicator oftentimes in the cycle. It's the last thing to go. Now the US unemployment rate was at 3.5 at the trough. It's now backed up to what, 3.8. You have the SOM rule that says if the rolling 3-month average of it backs up by a 0.5 percentage point, then you will be in a recession. We'll have to see how that ends up going, because we had the JOLTS numbers, the job openings numbers were north of 12 million in the United States. Bueno, os voy a traducir rápidamente esta parte que me parece muy interesante todo lo que dice. Bueno, me pregunta que si me refiero a la curva invertida de tipos y que todavía no ha habido recesión pese a la curva invertida de tipos. Dice, no olvidemos, me comenta que hubo 2 trimestres seguidos el año pasado de crecimiento negativo en el PIB de Estados Unidos. Hace poco, dice, aunque no lo superamos, bueno, que se quedó atrás y que al final no quedó como que hubo recesión económica, pero que fueron 2 trimestres negativos, ¿no? Dice, gran parte de esta situación se debe a la peculiar naturaleza del mercado laboral estadounidense, que todavía sigue muy ágil. Lo que dice que aún se sigue viendo ese aumento que no se ha visto ese aumento en el desempleo, perdón, y que de hecho pues hay muchos sitios que buscan personal, que lo normal es ir por la calle y ver que muchos restaurantes buscan camareros o gente que friegue platos, y bueno, pues al final hay mucha contratación, es lo que dice dentro del mercado laboral. Dice que son empleos mal pagados, pero que eso es anecdótico al final. Dice, en definitiva, el aumento del desempleo ha sido
el aumento del desempleo ha sido parte de la política, perdón, en definitiva el aumento del desempleo ha sido residual, ha dicho, perdonad, que pierdo el hilo. Dice, tampoco podemos olvidar que siempre hay un retraso entre el endurecimiento de la política monetaria y el impacto en el desempleo, que es un indicador retrasado. Lo hemos comentado por aquí muchas veces. Dice, por otra parte, como he mencionado, la temporalidad del empleo, dice que pues eso, que precisamente que es un indicador tardío y que se ve afectado al final del ciclo. Dice, ahora la tasa de desempleo está en el 3,8%. Hay una regla que dice que si la media de 3 meses retrocede medio punto porcentual habrá recesión. Así que habrá que esperar a ver cómo termina. Y que si nos fijamos en los datos de los jobs, que son, esto es lo último que ha dicho, que son las vacantes laborales, que ha habido un repunte y que, bueno, pues que se está creando bastante empleo, que todavía no ha retrocedido bastante todo esto, ¿no? O sea, que todavía sigue con fortaleza, pero que es bastante retrasado en el ciclo, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. It's probably 2.5 times what it was in the most robust periods of the last quarter century. And then that retraced back to 8 million job openings, which is still a ton. And then we got the surprise, which was 9 million. But I don't know that the employment situation is necessarily what we should be looking at to get a gauge for whether or not we're slipping into recession. Now, you mentioned the yield curve inversion. Now, if you think about that one, the timing, it's macro. So the timing on a yield curve inversion can be all over the place. Sometimes there's been some periods in the past where you are inverting right at the moment that you are slipping into the recession. We're inverted today, we're in recession today. And then other times there's been a lag of upwards of 30 months. I'm trying to think in my mind which cycle it was where Niebuhr put us into recession, and it was, Niebuhr had us in a recession 30 months after the original inversion on, maybe in the 80s? In the 80s or that decade? Maybe in that time or... It was one of the cycles. I'll have to pull up the chart. Bueno, aquí, por recapitular un poco con lo que digo, después del empleo me dice, has mencionado la parte de la temporalidad del empleo, pero hay otro dato que es interesante que has dicho, que es la curva invertida de tipos. Dice, no sé si la situación del empleo es el indicador más adecuado, de hecho, para ver la situación en la que estamos actualmente. Sobre la curva de tipos, dice, si lo piensas bien, no se trata de un indicador macro, ya que puede invertirse en cualquier momento del ciclo. Dice, ha habido periodos en el pasado donde se ha invertido justo en el momento en el que se estaba entrando en recesión, pero otras veces ha habido un retraso de más de 30 meses en algún ciclo, que es lo que estaba diciendo aquí. Y yo le pregunto que quizá en los 80, yo quería recordar que en los 80 decía que iba a buscar el gráfico y demás. Y bueno, pues iba a esta parte, ¿no? En esta parte de la entrevista que se ponía a mirar el gráfico y yo me quedaba esperando, ¿vale? Pero dice eso, que es muy importante esto. Que incluso la curva invertida de tipos puede haber mucho decalaje de que se invierta hasta que llega la recesión y que en una ocasión tardó 30 meses, que no es lo habitual, también es cierto, y en otras ocasiones ha sido justo en el momento de entrar en recesión, con lo cual es un indicador, pero que tampoco es un indicador macro para él. Interesante el punto de vista que traslada con esto, ¿eh? La verdad que a mí me pareció muy interesante. You can go inverted in the middle of 2022, and you might not catch a recession until the back part of 2024, or even into 2025 if there's a particular lag. Let me stop there and see if you have any pushback. Kind of investigating is that no worries about it. But you think about the Federal Reserve and how much it has moved off of the zero line. And you think about conceptually how much that has changed. And the old cliche about things are different this time, and don't say that or what may be the case. But to move from a Fed funds rate that was 0 to 0.25, and then take it up into the mid fives, and to do that from, where did that start? March of 22 to now it's October of 23. That is a rapid and bold tightening cycle. I mean, remember, we did 4 sets of 75 basis points from Jay Powell. And it takes a little time for that type of thing to upend people.
Suppose, for example, you and I were operating a business, whatever this business may be, and we were able to finance some sort of debt in 2020 or 2021, and that debt comes due in 2024. Claro. And maybe it's some sort of revolving debt, who knows? Well, it hasn't affected us yet. Yeah. But it's now on our minds because, oh man, listen, 2024 is going to come around. You know, voy a hacer una pausa con esto porque me parece muy interesante toda esta segunda parte que dice, después de fijarse en el momento del ciclo que hablaba. Dice, hay que centrarse en otro aspecto muy importante. Dice, pensemos en la Fed y en cuánto se ha alejado de los tipos cero, en los que estaba previamente. Que la subida ha sido muy fuerte y que es distinta a la de otros ciclos también. Dice, pero lo cierto es que llevar los tipos de prácticamente el cero a más del 5% entre marzo del 2022 y octubre del 2023, sin duda es un endurecimiento muy rápido. Dice, quiero decir, recuerda las 4 subidas de 0,75% de Powell, de 75 puntos básicos. 4 subidas de eso, ¿eh? Ojo, 4 subidas de 75 puntos básicos. Dice, se necesita cierto tiempo para que estas decisiones impacten en el ciudadano. O sea, cierto tiempo que se traslade en la economía real. Dice, imaginemos, por ejemplo, que tenemos un negocio de cualquier tipo y nos hemos endeudado en 2020 o 2021. Dice, y esa deuda vence en 2024. Nos hemos endeudado en 2020 y esa deuda vence en 2024. Puede tratarse de algún tipo de deuda renovable, pero puede que no. Y todavía no nos habríamos visto afectados por ello. Fijaos cómo el decalaje que hay. Imaginaos que eso, nos hemos endeudado, lo que dice Jeff, pero con vencimiento de 2024 y tenemos que renovar esa deuda. Con lo cual hay un decalaje importante, la subida de tipos de interés, a volver a emitir deuda y ahí sí que hacer ajustes. Dice, en todo caso, sí que hay que refinanciarla al coste de ahora y eso será muy diferente. Ojo, lo que dice Jeff, ¿no? Vamos a seguir escuchando esta parte de la pregunta. We've got to take out more debt, and now suddenly the cost of debt is that much different. So we have to remember that as they go incrementally 525 basis points, essentially, it will have its hit. I mean, I think it'll be pretty much across the board. We've seen it in the United States in credit card interest rates. Certainly seeing it in mortgage rates at this point. That's probably the most acute problem. And we'll see it in commercial property as well. It's just that lagged effect. Yeah. In fact, I want to ask you about, I've seen a lot of threads on your Twitter account about the housing market. You mentioned the mortgage issues in the US. Does it seem to you that there is a bombshell brewing is what you are seeing with prices and mortgage rates? Or what's your point here? My point with... Bueno, sobre esta pregunta en concreto, le digo, de hecho quiero preguntarte sobre unos hilos que he visto en tu cuenta de Twitter. Bueno, luego hacemos una broma con el tema de Twitter, la verdad. Luego lo veréis. Dice, sobre el mercado de la vivienda, mencionando las hipotecas, los problemas hipotecarios en Estados Unidos. Digo, ¿te parece que se está gestando un problema grave con los intereses? ¿O cuál es tu opinión sobre esto? Importante, ¿eh? Entramos en la parte, yo creo que más top de la entrevista. Bueno, todo lo que viene ahora es muy top, la verdad. What with respect to mortgage rates? With the housing market. Me refiero al mercado de la vivienda en general. Mortgage and hipotecas, the cost well, of the... It's one of my favorite topics right now. Dice que es uno de sus temas favoritos del momento. See, I do equity research, big top-down research, as opposed to as Microsoft kind of beat earnings, that type of thing. And up until when Standard & Poor's rebalanced the S&P 500 in the fourth quarter of 22, you used to have a big difference between growth and value on exposure to the consumer discretionary sector. And I say that because I think the most important driver for consumer discretionary is the fate of U.S. housing. And so I was getting really, really deep into this in 2022 because it used to be growth had a ton of consumer discretionary, value didn't have much. And if you were bearish or bullish, you could pretty much gain growth and value on your opinion on that particular sector. Whereas traditionally, growth has been essentially code for tech and value, code for financials and banks and so forth. But consumer discretionary had risen to prominence in the 500 because of essentially for Tesla and Amazon.
And so I really started to get heavy into the U.S. housing market last year because it's such an idiosyncratic situation. We Americans are fortunate in that there's not much in the way of adjustable rate mortgages. Bueno, voy a resumir un poco toda esta parte que creo que es introductoria sobre luego lo que quiere decir después, que ya os digo que tiene una visión muy interesante del mercado inmobiliario, y hablaba de la situación del S&P 500 Growth y Value y pues cómo ha evolucionado con el sector del consumo discrecional, que ha sido, como ha tenido un papel muy importante y para ver sobre todo cuál es el estado del mercado de la vivienda. Y en 2022 pues había mucho consumo discrecional en el growth y muy poco en el value. Nos comenta por aquí. Dice, si eres altista o bajista, podrías más o menos ganar con empresas del sector value, mientras que tradicionalmente el growth ha sido esencialmente muy tecnológico en los últimos años, y el value para financieras, bancos y así sucesivamente. Dice, pero el consumo discrecional había aumentado dentro del peso del S&P 500 esencialmente por Tesla y Amazon. Dice, y así es como empezó de lleno a meterse en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, viendo toda esta dicotomía del peso del value, del growth dentro del S&P 500. Dice, porque es una situación idiosincrásica, la situación del mercado inmobiliario en Estados Unidos, y que los estadounidenses son afortunados de esto. Y ahora vamos a ver cómo ve el sector inmobiliario en Estados Unidos. Jeff Weniger. Like, for example, the Canadians. Yeah. The Americans take out 30-year mortgages, but it's, I think it's one of these concepts that's not fully discussed. We talk about the mortgage rates, we talk about home prices, and these things are all extremely important. But my thesis on this is that it's a situation in activity, the total collapse in activity, and what does that mean for our marginal propensity to consume? And, there's some misnomers in people's assessment of human behavior as it pertains to how they furnish the house or do improvements in the house. One of the misnomers is, okay, let's think about this. I have this house and I refinance during COVID. And in the case of many people, I mean, it's very, very common here to be having this mortgage interest rate. Oh, what's your mortgage interest rate? What's yours? Oh, I got this. A lot of people got 2 3/4%, 2 7/8 when they refinanced their mortgage during COVID. And they don't have any mathematical impulse to move out of their current dwelling. The only thing that really prompts you to do that is a death in the family or a birth in the family, that type of thing where you must move, a job transfer, and so forth. And a lot of people will say to me, well, if there's nobody transacting homes, because now they're quoting 8% mortgages in the United States. If there's no one transacting homes, well, that's not the end of the world. Voy a pararlo aquí para resumir un poco, para los que no tengáis conocimiento de inglés y estéis ahí expectantes a ver qué voy diciendo. Hacemos este formato, yo creo, porque puede ser más dinámico, pero esto me parece muy importante lo que dice. Dice, no hay muchas hipotecas de interés variable en Estados Unidos, como por ejemplo hay en Canadá, lo cual pues es un alivio dentro de la situación, y que las hipotecas de 30 años pues se pueden refinanciar, etcétera, ¿no? Dice, pero para mi tesis, dice Jeff Weniger, es que sobre esto es que el problema está en la actividad, el colapso de la actividad. ¿Y qué significa eso para el consumo en general? Dice, hay algunos errores en la evaluación de la gente sobre el comportamiento humano en lo que respecta a cómo amueblar la casa o hacer mejores de la casa, que mucha gente antes refinanciaba sus hipotecas al 2 y al 3%, y que, bueno, pues que eso ha permitido cierto alivio para los tenedores actualmente de inmobiliario, ¿no? Dice, pero el impulso para cambiar de casa no es una cuestión matemática para nosotros, de si es barata o no para la financiación. Lo que resulta es si puedes hacerlo o no hacerlo, de si tienes el nacimiento en la familia de un nuevo hijo, de que si te tienes que mudar, trasladarte de trabajo. Esos cambios sí son importantes. Y eso para Jeff es una alarma inmobiliaria. Eso le parece que es una alarma inmobiliaria. Dice, mucha gente dice, bueno, ahora están poniendo hipotecas al 8% en Estados Unidos. Dice, tampoco es el fin del mundo.
porque la gente está atrapada en sus casas y decide, y bueno, pues ya está, no puede hacer nada, pero no podrá reformar el baño, no podrá... Ese es el problema, en lo que arrastra después a todo el sector de la construcción, al sector de las reformas. Por eso cree que hay una alarma inmobiliaria, no por los precios de por sí, sino por esta situación que repercute negativamente al conjunto de la actividad inmobiliaria, ¿no? Vamos a seguir escuchando porque me parece súper llamativo todo esto y por qué le parece preocupante la situación del inmobiliario, no por los precios per se o por cómo están las hipotecas de por sí, sino por lo que arrastra el mercado inmobiliario. Y va a profundizar mucho en ello y va a ser muy interesante. Vamos a ello. Because people that are stuck in their homes will decide to remodel their bathroom, and that would be something that would be accretive to the revenues of Lowe's and Home Depot and the purveyors of sinks and toilets, and not to mention the 4 or 5 men that come in to do that bathroom, and all the ramifications through the economy from all of that economic activity, thousands of dollars. That's great, except it doesn't work that way. People that are in their homes do refurbish the home. I mean, you're in your house, I'm in my house right now, and maybe I see that wall, I want to get it painted, and I do that, but I don't do that nearly as much as the person who is considering selling a home or just moved into a home. Because you just moved into a house, you bought it, but you said, oh, I really didn't like what they did with the such and such room, but I bought the house anyway, and I got to get somebody in here to change that thing that I think is hideous. And the NAHB back in 2020 did a study on it, and it was something like back of the envelope. Americans spend $13,000 or something like that when they move into a house on beautifying the place. But people who are not moving spend something like $7,000. I'm not even sure who those people are on average, because Americans only make about 10 times that annually. Ahora os I'm not traduzco, sure if the typical person's really spending lo más that, but relevante. I digress. And so the issue is, and I say this amid a labor shortage, the issue is you think about all of these jobs, and we just recently moved ourselves. Yeah. Housing bear, and we're moving houses, kids get born, you do these things. It is still very much true in the United States that if you want someone who works in the trades to come out and do work, you have to pay a large sum of money because there's shortages in the trades. However, I worry about all these jobs that are directly related to improvements or fixing a home in a situation in which homes are not transacting at all. For all intents and purposes, we are at quarter century or 30-year lows in home sales activity. And you just think about in a house, a drafty window where the cold air is coming in. You need to get window repair in. The masonry, because the bricks might be crumbling outside. You live there, you don't fix it, but the home inspector says you got crumbling bricks. You have to get somebody in here and fix that. Paro aquí para hacer una recopilación de lo que ha dicho. No voy a entrar en la parte esa que ha divagado con ejemplos porque creo que es mejor ir al grano y que traducir los aspectos más importantes de lo que dice. Además, a partir de ahora voy a hacerlo así también por eficiencia de tiempo, ¿no? Para todos vosotros, tanto si veis esto desde aquí como si veis desde YouTube. Que insisto, si veis este contenido desde YouTube y os parece interesante tener un analista de tal relevancia en este canal como es Jeff Weniger de Wisdom Tree, responsable de bolsa de Wisdom Tree, dejad vuestro like. Dejad vuestro comentario, qué os parece lo que dice del mercado inmobiliario, ¿estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo? ¿Os parece que es fundamentado? Dejadme vuestra opinión y también suscribíos al canal si os gusta mucho este tipo de contenido, que será un apoyo para mí, así que yo siempre os lo digo. Bueno, dice que la cuestión es los trabajos adyacentes dentro de que pueden afectar la actividad inmobiliaria, no de por sí el mercado inmobiliario, que ya está muy penalizado, sino la cantidad de trabajos ligados a aspectos como las reformas, etcétera, pues con esta subida de los tipos de interés tan importante. Dice, la cuestión es que esto se dice en una escasez de mano de obra. Dice,
que la cuestión es que si piensas en todos estos trabajos, pues que puede haber una repercusión muy negativa. Dice, me preocupan que todos estos trabajos que están directamente relacionados con las mejoras del hogar, es decir, con las reformas o los arreglos de las viviendas, etcétera, en una situación en la que no se están vendiendo viviendas. Claro, es que es un sector que vive mucho de que se estén vendiendo viviendas. Si no se venden viviendas, finalmente es un sector, el de las reformas, que puede afectar negativamente. Todo lo que tiene ligado a las reformas del hogar. Dice, a todos los efectos estamos en mínimos de un cuarto de siglo o de 30 años en la actividad de venta de viviendas. Y basta con pensar en una ventana con corrientes de aire para que entre frío, para decir, oye, pues es que lo tengo que reformar, ¿no? Porque si no, también dice, igual viene un inspector y dice que los ladrillos están desmoronando y hay que llamar a alguien para que lo arregle. Entonces, cuidado con cómo puede afectar la situación actual a un sector tan importante como el de las reformas, que igual hay gente que va dejando pasar las reformas porque no tiene el suficiente dinero disponible por la inflación y por la subida de los tipos de interés, que pedir un préstamo para ese tipo de actividades es carísimo, muy caro. Y esto, pues obviamente le preocupa y por eso cree que hay una alarma dentro del mercado inmobiliario, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Y fijaos lo último que dice dentro de la vivienda, que me parece ya lo más relevante de la parte del mercado inmobiliario. I go down the list. Somebody to rip out the carpets and put in new carpets, and hardwood floor refurbishing. And something like 1 out of 6 jobs in this country are directly related to residential real estate. And I think that is the big issue. We're looking at home prices. They're going to go down. I think they're already going down. I have some theories on that in the United States. But it's not so much that. It's really this decline in activity. We have about 1% of our labor force, for what it's worth. Now, there's an asterisk on this, Héctor. Interesante todo esto lo que dices, que me parece brutal. Me parece brutal porque creo que su teoría puede tener mucho sentido, ¿no? Esta última parte dice, la reforma supone algo así como 1 de cada 6 puestos de trabajo en Estados Unidos. Casi todos relacionados con viviendas residenciales. 1 de cada 6. Por eso le parece que hay que poner ahora mismo un asterisco en el sector y por eso cree que hay una cierta alarma dentro del mercado de la vivienda en Estados Unidos.